nuestro alertado amigo, siempre abogado experto en derechos humanos. Hay que recordar que mi querido amigo Boris estuvo también en el tema y en los casos de fecundación in vitro hace unos años atrás, que era un tema de derechos humanos y de humanidad también, de muchas familias. Y por supuesto con su hijo, que es una linda oportunidad también de compartir en momentos tan tristes como Boris Molina Mateo, que es especialista en ciencias forenses y con una especialidad precisamente en violencia obstétrica. Inicio con lo más fundamental, que son los derechos humanos. Boris Acevedo, licenciado Acevedo, ver esto básicamente, precisamente nos evoca que no solo la justicia tiene una parte técnica fundamental, sino una parte muy humana. Y yo siento que también los abogados, así como los médicos, grandes médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Boris, no tienen que olvidar que hay una parte muy humana y una gran responsabilidad de ustedes como profesionales. Gustavo, vos lo dijiste al principio, una cosa muy importante. Isabela tiene que convertirse en un símbolo en este país. Es el símbolo de la violencia obstétrica, justamente porque creo que hasta este momento el país está tomando conciencia de lo que pasa en esta situación. Y imagínate, Gustavo, que desde que empezó esto, me puse a estudiar el tema estadísticamente y me llevo la sorpresa que desde el 2016 existe un estudio específico de la Organización Panamericana de la Salud para el caso de Costa Rica sobre la violencia obstétrica y cómo entre el 2016 y el 2018 alrededor de un 22% de las madres que tuvieron un parto en este país sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. ¿Qué es esto? Lo que vos decías ahora, es el dolor que se experimenta cuando se lesionan derechos fundamentales, derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la dignidad humana, en este caso también a recibir, por ejemplo, un trato justo del derecho, que también es un derecho humano, a la seguridad social. ¿Cómo se lleva a instancias judiciales y más allá de eso? ¿Cómo se describe una situación de estas en nuestro país? Que particularmente, licenciado Mateo, en todas las naciones, pues, de formas diferentes se tocan estos temas. Costa Rica no es la excepción. Sí, bueno, buenas noches, primero que todo a todos los televidentes y muy conmocionados con una situación como la que está aconteciendo con esta señora Angie y su niña que acaba de fallecer. En este caso es muy importante que las personas comprendamos que va a existir una diferencia radical entre lo que es la mera violencia obstétrica y lo que ya es una mala praxis. Esa mala práctica médica ya evoca no a un maltrato necesariamente en el quehacer médico, sino ya a un mal quehacer o una omisión que se haya realizado por parte del médico o del personal médico que está a cargo de una situación o de un acto médico en concreto. En este caso, estamos hablando de que las investigaciones ya se están realizando tanto por oficio de la propia Caja Costarricense de Seguro Social como por la Fiscalía, en este caso de delitos contra la vida. Es también muy importante que se entienda en nuestro medio que no existe un delito formalmente tipificado como tal de mala praxis. En nuestro medio, en nuestro ordenamiento penal, estos delitos se tipifican dentro de los delitos contra la vida, sean estos los homicidios, las lesiones o bien los abortos. Bueno, continuamos con los lamentables hechos que hoy hemos tratado de llevarles a todos ustedes. Sabemos el interés que tienen de compartir toda la información que lamentablemente se da en este día de luto, donde nuestra niña Milagro, Isabela del Milagro, ha fallecido. Angie nos ha querido compartir un video y yo siento que es una buena oportunidad para conocer, porque hemos hablado y han hablado las diferentes instituciones, los especialistas y los abogados de violencia obstétrica. Algunas veces no somos abogados y no tenemos por qué comprender este término. Sin embargo, el sentimiento de una madre ante la pérdida de un hijo es la mejor manera de comprender el dolor que en este momento le embarga a Angie. Por eso es que ella nos compartió algo tan íntimo como su despedida con Isabela del Milagro. En ese momento, cuando ya Isabela había perdido su vida y su madre le canta para que el cielo se abra, le canta porque le va a extrañar. Ese es el mejor momento de conocer el significado de ese término jurídico y científico como la violencia obstétrica. ¿De qué se trata? Se trata del dolor de una madre, el dolor de una despedida que vamos a ver a continuación.
Vamos a cantarte la última canción que mamita te cantaba y te gusta. ¿Sí? Te pedí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí. Te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirar, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquella que de siempre te esperaba y puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor, convertido en ti. Cuídame. Mi hermanito, mamita, muy alto, mi amor. Muy alto, mi princesa. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Por enseñarle a mamita las fuerzas que tiene, que no imaginaba que podía llegar a tener. Por darme la oportunidad de ser madre y poder vivir todos esos momentos maravillosos y hermosos. Aunque Diosito no te dejó estar conmigo más tiempo. El tiempo que te tuve me hiciste muy feliz. Cuídame desde el cielo, mi angelito. Mamita te va a recordar siempre. Te prometo y te juro por mi vida que mamita va a hacer justicia para que ninguna otra mamita vaya a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Mi guerrera. Deseara no soltarte nunca, soltarte siempre así, pero no puedo. Tengo que dejarte ir. Cuídate, mi angelito. Te amo con toda el alma, mi bebé. Mamá nunca te va a olvidar, nunca. Ay, Doña Angie, de verdad que me solidarizo enormemente con usted. Hace 2 días empecé a conocer de su caso y de verdad que digo en este momento lo que, como arranqué Alerta 8, nuestra intención en ese momento era ayudar a Isabela del Milagro, más allá de informar. Estábamos desesperados porque Isabela, luego de esas 13 horas que no recibió atención médica, pues lograra sobrevivir. Te agradezco, Angie, que nos hayas compartido ese momento tan sagrado porque consideramos que es la manera justa para poder entender lo que le está sucediendo a esta familia. Estas imágenes nos recrean de qué se trata la violencia obstétrica de nuestro país. Básicamente es esto, es un estrés postraumático que Angie va a tener que sobrellevar el resto de su vida. Y esto va a ser de años. Este trauma va a generar daños irreparables en Angie. De eso se trata lo que vamos a analizar a continuación con Boris Molina Acevedo, nuestro alertado amigo, siempre abogado experto en derechos humanos. Hay que recordar que
Mi querido amigo Boris estuvo también en el tema y en los casos de fecundación in vitro hace unos años atrás, que era un tema de derechos humanos y de humanidad también, de muchas familias. Y por supuesto con su hijo, que es una linda oportunidad también de compartir en momentos tan tristes como Boris Molina Matthew, que es especialista en ciencias forenses y con una especialidad precisamente en violencia obstétrica. Inicio con lo más fundamental, que son los derechos humanos. Boris Acevedo, licenciado Acevedo, ver esto básicamente, precisamente nos evoca que no solo la justicia tiene una parte técnica fundamental, sino una parte muy humana. Y yo siento que también los abogados, así como los médicos, grandes médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Boris, no tienen que olvidar que hay una parte muy humana y una gran responsabilidad de ustedes como profesionales. Gustavo, vos lo dijiste al principio, una cosa muy importante. Isabela tiene que convertirse en un símbolo en este país. Es el símbolo de la violencia obstétrica, justamente porque creo que hasta este momento el país está tomando conciencia de lo que pasa en esta situación. Y imagínate, Gustavo, que desde que empezó esto, me puse a estudiar el tema estadísticamente y me llevo la sorpresa que desde el 2016 existe un estudio específico de la Organización Panamericana de la Salud para el caso de Costa Rica sobre la violencia obstétrica y cómo entre el 2016 y el 2018 alrededor de un 22% de las madres que tuvieron un parto en este país sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. ¿Qué es esto? Lo que vos decías ahora, es el dolor que se experimenta cuando se lesionan derechos fundamentales, derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la dignidad humana, en este caso también a recibir, por ejemplo, un trato justo del derecho, que también es un derecho humano, a la seguridad social. Entonces, hay violencia obstétrica desde que un médico llega y le dice a una madre, usted no sabe de lo que está hablando, aquí el que pone las condiciones y el que dice las cosas soy yo. Hay violencia obstétrica en el lenguaje técnico que se utiliza para decirle a un paciente algo. Por eso cuando ahora el corresponsal hablaba de cómo se había sentido ofendida a Angie cuando le dijeron que el niño era un producto. Claro, esa es la forma en que habla un médico. Se entienden entre los médicos, pero el paciente no tiene por qué entender eso. El paciente entiende la palabra producto como la jerga normal, como en el común de las personas se entiende una palabra de esa naturaleza. Pero para el médico significa otra cosa, que lo diga entre los médicos, pero que no se lo diga al paciente, claro, porque hay violencia contra esa persona cuando utiliza un lenguaje que para ella eso es, que para ella es ofensivo y que para ella lastima. Entonces, esto es lo que pasó en este caso y Costa Rica tiene que despertar lastimosamente a partir de la muerte de un angelito como Isabela, que nos marca un camino específico para que podamos, ahora sí, los costarricenses, preocuparnos y ocuparnos de lo que es la verdadera violencia obstétrica, porque ya la estamos viendo en cada lágrima de esa madre que acabamos de ver en este triste video. Licenciado Matthew, decíamos al inicio que usted tiene una gran especialidad en ciencias forenses y precisamente en el tema que yo creo que va a ser de amplia discusión a partir de ahora en estas investigaciones. A profundidad, Boris, ¿cómo se analiza el tema? ¿Cómo se lleva a instancias judiciales y más allá de eso? ¿Cómo se describe una situación de estas en nuestro país? Que particularmente, licenciado Matthew, en todas las naciones, pues, de formas diferentes se tocan estos temas. Costa Rica no es la excepción. Sí, bueno, buenas noches, primero que todo a todos los televidentes y muy conmocionados con una situación como la que está aconteciendo con esta señora Angie y su niña que acaba de fallecer. En este caso es muy importante que las personas comprendamos que va a existir una diferencia radical entre lo que es la mera violencia obstétrica y lo que ya es una mala praxis. Esa mala práctica médica ya evoca no a un maltrato necesariamente en el quehacer médico, sino ya a un mal quehacer o una omisión que se haya realizado por parte del médico o del personal médico que está a cargo de una situación o de un acto médico en concreto. En este caso, estamos hablando de que las investigaciones ya se están realizando tanto por oficio de la propia Caja Costarricense de Seguro Social como por la Fiscalía, en este caso de delitos contra la vida. Es también muy importante que se entienda en nuestro medio que no existe un delito
formalmente tipificado como tal de mala praxis. En nuestro medio, en nuestro ordenamiento penal, estos delitos se tipifican dentro de los delitos contra la vida, sean estos los homicidios, las lesiones o bien los abortos. En este caso, estaríamos hablando entonces de un homicidio culposo que se tendría que analizar y verificar quién es el responsable de acuerdo con la causalidad que llevó a este resultado dañoso. Matthew, entonces significa que la partida de nuestra querida Isabela El Milagro cambia las reglas del juego ya en el ámbito procesal. No solo en el ámbito procesal, sino incluso en el ámbito sustantivo, que es el derecho de fondo que se aplica. ¿Por qué? Porque ya ahora el proceso, si bien la investigación nació como una malpraxis, analizada como unas lesiones culposas, que eran hasta ese momento lo que se había provocado, ya para este resultado lo que estaríamos hablando es de un homicidio culposo. Y eso hace elevar, para empezar, el parámetro punitivo de hasta 1 año de prisión, en el que se llegaba en unas lesiones culposas, ahora podría llegar hasta 8 años de prisión si se logra demostrar la responsabilidad de la persona, en este caso que haya actuado en contra del quehacer médico, si es que se logra determinar que hubo una falta en este acto. La parte del sentimiento, de la afectación de Angie, ¿cómo se valora, Matthew? Porque siento yo que, y lo decía al principio, habría que analizar qué tan afectada está Angie y cuáles son las repercusiones psicológicas para con ella. ¿Eso se toma en cuenta, se valora en este tipo de análisis forense y judicial, Boris? Es muy importante también aquí, Tao, y que dicha que lo menciona, porque es otro acápite dentro de este proceso. O sea, una cosa es la investigación que se lleva a cargo por parte de la investigación del homicidio de la niña, y otra es el daño que ella alega en su carácter personal. Con el homicidio de esta menor de edad, pues evidentemente se acaba de perpetrar ya no solo un daño en contra de su propia humanidad, pues ya era una persona que respiraba y que tenía todos sus atributos para poder ejercer la vida, sino que también ahora se afectó a una segunda persona, que es su madre. Y en este caso puede habérsele ocasionado lesiones en su cuerpo, pero la afectación yo creería que va más allá. Es una afectación de tipo psicológica, es una afectación de tipo emocional, es un daño moral que puede ser no solo conocido, sino que también por ella tutelado a través de ese mismo proceso judicial en su calidad de víctima, ejerciendo sus derechos con una acción civil resarcitoria y pudiendo también hacerlo a través de una querella que acompañaría la eventual acusación que realice el Ministerio Público en caso de que se encuentre la responsabilidad e individualización del médico o del personal que haya a que se le atribuyan las faltas en este acto médico. Voy con el licenciado Acevedo porque para eso iba. Matthew, el tema es que ya hay una... se presentó por parte de la Caja Costarricense del Seguro una solicitud de investigación, al igual que la familia. Pero hay datos que se han ido compartiendo, Boris Molina Acevedo, como el estado y la preparación que tenían los 2 médicos que se están señalando, un hombre y una mujer. Por lo menos la Fiscalía dice que en ambas profesionales, en el caso de la mujer, dice que era la encargada del caso, no contaba con la acreditación como pediatra, sino como médico internista. Y en el caso del jefe del departamento de ginecología, no poseía la especialidad necesaria para su cargo y su participación en la política. Bueno, es un reconocido político local de Nicoya. Pero con este panorama, licenciado Acevedo, ¿cómo podemos contemplar el caso? ¿Quiénes serían directamente los responsables? Que todo el mundo se lo pregunta. ¿Los médicos directamente? ¿El director del hospital? ¿Hay una responsabilidad implícita? ¿La Caja Costarricense del Seguro Social? Boris, ¿cuál es ese panorama? Bueno, esa pregunta es excelente porque nos hace hablar de los diversos tipos de responsabilidad que se pueden dar. Hablábamos en este caso, cuando señalas a los médicos, de una responsabilidad personal que puede ser de tipo penal, pero que también tiene una connotación civil. Es decir, esas personas no solo son forzadas, digamos, a hacer el pago de los daños, sino que también podrían ir a la cárcel. Pero también tenemos una responsabilidad derivada o solidaria, o en este caso objetiva, que también es no solo de la dirección del hospital, sino de la Caja Costarricense del Seguro Social como tal, que es la institución que mantiene, digamos, el control de la salud por parte de en Costa Rica para que se dé esta situación. Entonces, esas responsabilidades se van diluyendo, pero siempre es importante poder encontrar a las personas directas
del daño para poder ejecutar con mayor facilidad las distintas responsabilidades. Ahora Boris nos hablaba también del tema, por ejemplo, de la familia como víctima. Ya hay un antecedente en la Corte Interamericana, en el caso Vera Rojas contra Chile, donde la Corte Interamericana establece que precisamente la familia de la víctima directa, en este caso, que fue Isabel, también es víctima, o sea, se considera dentro del mismo rango. No solo en este caso la madre, podrían ser los abuelos, los tíos, toda la gente que estuvo cercana y que se ha frustrado con esta condición, podrían también ser víctimas. Pero más allá, Gustavo, del tema económico, del resarcimiento, al que el Estado, por supuesto, y estas personas podrían estar obligados y ser responsables, está el tema también de responsabilidad moral que se tiene con este país por una situación como esta. O sea, a partir de este momento, la presidenta de la Caja decía o hablaba que este tiene que ser realmente un antes o un después. Queremos ver que efectivamente esos protocolos en materia de salud y de atención principalmente a las personas gestantes se cumplan para que no ocurran este tipo de cosas y para que no tengamos resultados tan nefastos como el que lamentablemente ha sucedido con Isabelita, porque el tema es: no podemos seguir, Gustavo, arriesgando más vidas de inocentes por una mala práctica, por la negligencia, por la impericia, por no saber, y sobre todo lo que vos decías, que ese detalle yo no lo conocía. Imagínense lo que es tener personas que no son especialistas al cuidado de los neonatos. Pesa eso, Boris, eso pesa muchísimo, porque el ejercicio de la profesión médica tiene que ser dado a través de la especialidad también. Entonces, por eso es que se da, Boris, por eso es que se apechuga para que los profesionales se especialicen y tenga la plena seguridad del asegurado de que está recibiendo la mejor atención. Oiga, Gustavo, ¿y cuántas veces no hemos visto la discusión en la Caja de que no hay especialistas en un hospital y que los mandan y que nombran? Entonces, se supone que un hospital de la categoría del Hospital de la Elección debería de tener los especialistas adecuados. Pero si las dos personas que estuvieron al frente ni siquiera tenían el expertise, por supuesto que esto es un agravante que se va a determinar en el proceso correspondiente. Rápidamente, Matthew, porque algunas veces yo siento que la lista negra de quienes han padecido de violencia obstétrica, yo creo que es muy grande, me parece, o por lo menos queda como en el aire de que no todas las personas tienen la voluntad de Angie de hablar en redes sociales y denunciar una situación de estas, porque nos vemos expuestos, Matthew, nos vemos tal vez un poco vulnerables a la atención del médico, quien es el que puede salvar nuestras vidas o las de nuestros hijos. ¿Hasta dónde llega este derecho? ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a decir, queremos vivir? Por favor, tienen que actuar de la mejor manera. Mire, Gustavo, este es un tema que yo creo que sin duda alguna hace ya muchos años se viene hablando, pero que hasta este año, con este acto en particular, es la primera vez que yo veo que se toma en serio. Hace algún tiempo, como muy bien lo decía mi papá, en el 2016 se saca la primera investigación para nuestro país en este tema. Y ya desde el 2010 y antes venía una profesora de la Universidad de Costa Rica, experta en materia de bioética, analizando cómo es que se venía gestando esta problemática hasta el punto de publicar incluso varios artículos científicos en revistas internacionales señalando y demostrando con estadísticas cómo es que había venido incrementando esta problemática y sobre todo cómo abordarla. Porque estamos hablando aquí, Gustavo, de un tema que es institucionalizado, es una violencia que se generaliza, ya no solo hablando del personal médico, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de los auxiliares, estamos hablando de los conserjes, de los guardas de seguridad, de todo el personal que está dentro de un nosocomio, dentro de un hospital, debe estar capacitado para este tipo de población que por supuesto son personas totalmente vulnerables. Usted habla de una cifra negra y es exactamente equiparable con lo que sucede en la violencia sexual, pero yo creería que con una mayor incidencia, porque en la violencia sexual tengo un daño propio y yo decido si mi vergüenza o no puede terminar funcionando para que yo salga y alce la voz, pero aquí estamos hablando de que el daño ya no es solo a mí, le están haciendo un daño a mi familia, le están haciendo un daño al ser que más he amado en esta vida. Entonces, ese daño tan pronunciado, tan grave, tiene una repercusión inmediata en que las personas, por supuesto, si ya no confían en aquellas que le estaban ayudando a traer a esa persona al mundo, ¿qué van a confiar en un sistema judicial o administrativo para resolver un conflicto sobre algo que ya nunca, en ninguna oportunidad, les va a devolver la situación en la que se encontraban con anterioridad?
ya Isabela ya no va a estar con nosotros y es una situación que para Angie y para su familia es totalmente marcada y va a ser un derrotero que van a tener que superar el resto de sus vidas. El aparato estatal, aunque la resarza, aunque se genere cualquier tipo de indemnización, nunca va a poder llegar a solventar los problemas a nivel psicológico, emocional y moral que quedan en ella y en toda su familia como secuela. Entonces es allí donde tenemos que empezar a llenar y dotar de armas de capacitación a nuestro personal, porque la situación es de carácter preventivo, claro. Gustavo, no puede ser de carácter reactivo. El carácter reactivo únicamente nos va a hacer imponer una sanción, hacer determinar una indemnización, pero no nos va ni a devolver a la persona que acaba de perder la vida, ni mucho menos nos va a hacer evitar que estos casos sigan ocurriendo, porque si no se hace un cambio como el que la presidenta de la Caja está exigiendo, no vamos a ver otras situaciones que no ocurran entonces como han ocurrido en este caso y en muchos otros, porque nosotros mismos tenemos 2 casos en los que ha habido una evidente violencia obstétrica y como no ha salido a la luz pública, entonces el análisis y la aplicación de la ley es completamente por aparte. Tan es así que en esos casos no existió una denuncia oficiosa ni por parte del hospital, ni mucho menos por parte del Ministerio Público. Entonces tiene que haber una integralidad en nuestro sistema, en nuestro aparato estatal, que comprenda que si en esta etapa de vulnerabilidad no se cuida como debe ser a la mujer gestante y por supuesto a la persona que está por nacer, evidentemente esta situación va a seguir ocurriendo y estos lamentables actos vamos a seguirlos observando. Sí, licenciado Matthew, yo creo que la voz de Isabela del Milagro no se va a apagar, como lo decía usted, tal vez antes no se comentaba tanto el tema, pero hay un antes y un después de que este ángel ha partido al cielo. Diferentes actores han hablado, el presidente de la República, y una cuestión muy interesante en cuanto a esa relación de Isabela con el presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Su hija se llama Isabela y también fue prematura. Y esto fue lo que dijo el día de ayer, junto con la presidenta ejecutiva de la Caja de la Identidad, Matthew, que precisamente y Boris Acevedo tienen diferentes actores como el presidente de la República. Esto fue sus manifestaciones el día de ayer. Tiene 2 coincidencias muy cercanas conmigo. Mi hija Isabela tuvo ese tema. Nació igual de prematura, 1. Y 2, la chiquita se llama Isabela Milagro, me acaba de decir Isabela usted. del Milagro, le vas a poner. Isabela del Milagro. Diputados, directores de instituciones, actores políticos se han sumado al llamado de que exista justicia pronta y cumplida en el caso de Isabela. Vamos a ir a la pausa rápidamente, vamos a seguir analizando el tema. Yo le decía al licenciado Matthew, estamos hablando de lo que pasó como un homicidio. Un homicidio, la muerte de Isabela del Milagro. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más posiciones de diputados y diferentes actores que hoy, indignados, han dicho y piden a las autoridades judiciales justicia tras la muerte del pequeño Ángel. Boris Molina Acevedo, una reflexión final. Boris, ¿está preparado el sistema judicial para afrontar un caso tan mediático y un caso, yo creo que algunas veces la parte humana, yo se lo decía al puro principio, Boris, usted es especialista en derechos humanos, ¿pesará esos derechos humanos, esa parte humana, eso que vimos de Angie, pesará en la búsqueda de justicia? Yo creo que en este caso particular sí, Gustavo, porque el tema ha sido absolutamente mediático. Pero lamentablemente lo que tenemos que procurar es que sea en todos los casos, para todas las mujeres, para todas las personas que viven día a día esa violencia obstétrica. ¿Valentía de denunciar, Boris? Absolutamente, no tengan miedo. Sus derechos constitucionales y sus derechos humanos son las normas de mayor rango. No hay nada por encima de eso. Entonces no tengan el temor de denunciar. Hay muchas instituciones que les pueden ayudar y sobre todo protejan a su familia. La protección de la familia empieza defendiendo los derechos de cada quien. Licenciado Matthew, usted años se especializó en el tema de ciencias forenses. ¿Qué podemos decirle a los costarricenses? ¿Qué podemos decirle a todas aquellas mujeres de esa lista negra, Boris, en busca de justicia? En busca, Boris, si usted puede colaborar con todos los costarricenses para que nadie vuelva a padecer y no se vuelva a presentar en este país una Isabela del Milagro, con lamentables hechos que hoy estamos todos sufriendo. Sí, es muy importante que la población
y sobre todo en este caso las mujeres que están embarazadas y que acuden a los servicios públicos o privados, tengan siempre con claridad que son la parte más importante de cualquier sociedad. Y en este caso están protegidas constitucionalmente, convencionalmente, legalmente, y existe todo un aparato de instituciones que están también creadas para este servicio. Si bien es cierto, hay muchas muestras de que nuestro sistema también ha dado la espalda a estas mujeres y que no han respondido por sus derechos como debe ser, estamos seguros de que esto ha marcado un nuevo derrotero, un nuevo camino en el cual las mujeres que están pasando por estas situaciones y los bebés que están también en camino no van a volver a sufrir estos actos. Estamos completamente seguros que es inevitable muchas veces que ocurran situaciones durante la gestación. Estamos seguros que hay emergencias que deben ser atendidas y que hay que decidir de vida o muerte en esos instantes, pero nunca, en ninguna circunstancia, debemos perder la perspectiva de que el personal médico hizo un juramento en el momento de que decidió estudiar y colegiarse en esa profesión, y es que ante cualquier escenario siempre deben preservar la vida, pero sobre todo la dignidad humana, que es de lo que se trata. ¿Pesa ese juramento, Matthew? No siempre, yo diría que no siempre, porque hay ¿A nivel jurídico? Hay muchos médicos que no lo cumplen, pero que estoy seguro que a nivel jurídico y sobre todo cuando llega a las esferas de los análisis médico-legales, sí tiene mucho que ver, porque el actuar médico siempre queda registrado en expedientes, en situaciones, en propios testimonios que pueden dar las personas víctimas. Entonces sí hay mucha prueba sobre la cual puede llegarse a determinar que un médico no siguió los lineamientos, incluso morales o éticos, a los que está comandado. No necesariamente estamos diciendo que hayan realizado algún acto en particular, o una perforación o cualquier otra lesión. Estamos hablando de que es un sentido de dignidad humana lo que debe privar en la bioética que debe existir en un sistema tan reforzado de vulnerabilidad como debe ser en los casos de las mujeres embarazadas y por supuesto de los niños o niñas que están por nacer. Licenciados Boris Molina, Matthew y Acevedo, le agradecemos, padre e hijo. Ellos han también estado muy identificados con esta parte humana, son licenciados, son preparados en el campo del derecho, pero también tienen una parte humana muy importante, que apelamos a los médicos honestos, a los médicos que de verdad juraron el respeto a la vida humana y a los derechos humanos. Hay muchos en este país y yo creo que el ejemplo de lo que ha pasado esperemos sea minúsculo, porque esa fuerza laboral de médicos y galenos son y siempre han sido un factor muy fundamental y muy fuerte para nuestra querida Costa Rica. Le agradecemos a los licenciados y ¿qué les parece si viajamos al ámbito internacional?